seguridad, y se traduce también en algunas versiones modernas como confianza en lograr algo bueno o que suceda lo deseado. También es un don del Espíritu Santo y una de las 3 virtudes teologales. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, para los creyentes en Jesucristo, la resurrección confirma el origen divino de Jesús, pues en el marco del pensamiento religioso, resucitar es un poder atribuido únicamente a nuestro Dios Todopoderoso. Así, el acto de la resurrección de Jesús es prueba de su naturaleza divina. Y al mismo tiempo es la esperanza de la resurrección para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y cree que Jesús vive y afirma que vive en su corazón. Pero también es importante que veamos el acontecimiento del milagro de la resurrección narrada en los evangelios. Según el evangelio de Mateo, nos dice el evangelio de Mateo que eran 2 mujeres y menciona a María Magdalena y a la otra María. Y según Lucas, eran muchas mujeres y menciona a María Magdalena, a Juana, María la madre de Santiago y otras mujeres. Pero según Marcos, eran 3 mujeres y menciona a María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Mientras Juan solamente menciona a María Magdalena. El hecho es que las primeras que llegaron a la tumba de Jesús fueron las mujeres. Y puede surgir una pregunta: ¿por qué las mujeres fueron las primeras para ir a ver al Maestro resucitado? Habían sido consideradas discípulas de Jesús, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 2 y 3, del cual voy a hacer lectura para reafirmar esta situación de las mujeres. Lucas 8, versículos 2 y 3. Desde el 1, dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchachas, y otras muchas que le servían en sus bienes. Luego entonces nos dice que estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea. Esto significa que ellas asumieron la seriedad de lo que significaba el discipulado, el seguir al Maestro. Ellas practicaron plenamente la característica auténtica del discipulado. Porque es importante que sepamos que el ser discípulo de Jesús es un seguimiento que consiste en ir tras Jesús, andar su mismo camino. Se trata de una relación personal, una respuesta al llamado de Dios que exige una renuncia a nuestra vida antigua y que es importante que nuestra vida esté entregada totalmente a Dios. Es una respuesta también a colaborar con el Señor Jesús. Era lo que hacían estas mujeres. Estas mujeres les seguían. Dice que algunas mujeres que habían sido sanadas y por agradecimiento a Él es como les seguían. Así también nosotras y el pueblo de Dios hemos de reconocer que el Señor Jesús ha transformado nuestra vida.
Por lo tanto, estamos realmente comprometidos con Él para ser sus discípulos, para seguirle. Pero continuemos con este relato. A pesar del miedo y de la tristeza que sentían, previeron ir a la tumba de Jesús. Quiere decir entonces que al ver al Señor Jesús clavado en la cruz y verlo morir en esa cruz del Calvario, pensaron en preparar las especias para considerar ir a la tumba, para ungir un cuerpo en descomposición, para encontrarse con un cuerpo inerte. De acuerdo con Juan, la visita el primer día de la semana fue el domingo, el día del Shabbat, el final de la semana judía, cuando todavía era oscuro. Y de acuerdo con Marcos y Lucas fue muy temprano en la mañana. Sin embargo, hermanos, los 4 evangelios nos presentan detalles acerca de la sepultura de Jesús y nos muestran que realmente el Señor murió y resucitó. Todos los preparativos que se hicieron eran necesarios, porque si no, el Señor Jesús no hubiera muerto. Y ahí en 1 Corintios 15, del 12 al 14, nos pudimos dar cuenta que ciertamente el Señor resucitó. Creemos que el Señor vive. Pero también hay algo importante. La humanidad, toda la humanidad cree que la muerte es uno de los mayores males que puede surgirle al ser humano. Es el fin de todo, el fin de la vida. Y también se considera ya la imposibilidad orgánica, que ya no existe, porque ya no hay vida. Todo se ha perdido. Pero en Jesucristo es pasar de muerte a vida, como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza del cristiano, que la muerte no es el mayor de los males, ni es el fin del todo, sino que la palabra del Señor nos dice y nos asegura que es pasar de muerte a vida. En Efesios capítulo 2, versículo 5, dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Esta es nuestra esperanza de la resurrección. Consideremos entonces también este impacto de resurrección relatada en la palabra de Dios. Regresando a las mujeres, vamos a ver 4 puntos importantes. El primer punto, la visita a una tumba sellada. En Mateo capítulo 28, que ya leímos, nos dice que hubo un gran terremoto. Cristo se levantó al tercer día después de su muerte. Sucedió como Él lo había dicho. Se levantó. Dios mandó que de las tinieblas brillara la luz. En este día, el que era la luz salió resplandeciente de la tumba vacía, de la tumba oscura, de la muerte, venció a la muerte. Es por eso que desde entonces en el Nuevo Testamento es que celebramos el día de resurrección como el día del Señor, y es por eso que nos reunimos el primer día de la semana. Nuestro Señor Jesús pudo haber quitado esa piedra que cubría la tumba. Sin embargo, optó por hacerlo por medio de un ángel. La resurrección de Cristo es el gozo de todos sus amigos, pero también debemos recordar que es la decepción y la confusión de todos sus enemigos. Las mujeres, por amor a Jesús, fueron amaneciendo el primer día de la semana. Y lo que realmente les preocupaba, como dice en Marcos 16, de 2 al 4, les preocupaba
¿quién les iba a ayudar a quitar la piedra? La visita del ángel podía haberlas animado, pero ellas dice que se asustaron. Así fue entonces que muchas veces en nosotros suceden temores, angustias, preocupaciones, porque nos olvidamos de lo que Dios puede hacer. Esa fue la situación de las mujeres, por eso tuvieron miedo. ¿Quién se iba a imaginar encontrar una tumba vacía? Ellas iban con ese propósito de ungir el cuerpo de Cristo. En ningún momento imaginaron que la tumba iba a estar vacía. Así sucede en nuestra vida. Hay situaciones en nuestra vida que nos atemorizan, que nos preocupan, y nos olvidamos de lo que Dios puede hacer. Es importante que nosotros en este día recordemos que la resurrección de Jesucristo tiene esperanza para nosotros. Lucas nos hace ver que ellas estaban llenas de miedo. Por eso el ángel que cuidaba el lugar les saludó y les dijo: no tengan miedo. ¿Cuántas veces nosotros vivimos con ese temor? Y más ahora en esta situación de pandemia. Vivimos con temor y con angustia. Pero no olvidemos que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que ha resucitado y que Él está al pendiente de nosotros y habrá de cuidarnos y de seguirnos protegiendo. Como segundo punto, los discípulos desestimaron lo que Jesús les dijo acerca de su muerte. Y desestimar es mostrar poca estimación hacia una cosa por no considerarla importante. En el caso de los discípulos, en ningún momento consideraron qué pasaría después de la muerte del Señor Jesús. Y entonces, ¿acaso no tomaron en cuenta lo que Jesús les dijo, que era necesario resucitar? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 17, voy a hacer lectura ahí, versículo 17, y dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Después que se apareció a María Magdalena, en Marcos 16:10, nos relata que ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús. Ellos estaban tristes y llorando. Y al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, dice ahí en Marcos que no creyeron. Quiero decirles, hermanos, que esta postura de los discípulos fue porque olvidaron lo que Dios podía hacer. Olvidaron que Dios cumple sus promesas. Como tercer punto, el ser humano necesita una evidencia de lo que se dice. Y la narración sabemos de Tomás, que él no creyó y él dijo: hasta que yo no vea, ¿sí?, la marca en sus manos y meta mi mano en su costado, entonces yo creeré. Déjenme decirles, hermanos, que nada en la creación material es más complejo que el ser humano. Y el profeta Jeremías, en su capítulo 17, versículo 9, afirma que el corazón del hombre es tan complejo que fuera de Dios nadie más lo puede conocer. Nos pasamos toda una vida compartiendo con alguien y nunca llegamos al punto de saber a ciencia cierta quién es. Porque pueden surgir que después de tanto tiempo de convivir con alguien, de tratarlo, da un revés. Y entonces surge la decepción y decimos: nunca imaginé que me podía hacer esto. Esto es porque nunca llegamos a conocernos tal cual somos. Aquí nosotros podemos reconocer que debemos estar seguros que lo que nos dicen es la verdad, porque el hombre así es. Pero en el caso de Dios o hacia Dios, la fe
debe estar presente siempre, siempre. Por eso el Señor Jesús tuvo que hacer numerosas apariciones a sus discípulos. Él consoló a los dolientes fuera de su tumba el domingo por la mañana. En el camino a Emaús explicó cosas acerca de sí mismo y del Antiguo Testamento. Más tarde comió en la presencia de ellos y los invitó a tocarlo. Fue así como recordaron y aceptaron la resurrección del Maestro. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, los versículos 13 y 14 del cual voy a dar lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 13 y 14, dice así: Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. María Magdalena fue la primera que lo vio. Y ella fue y lo anunció a los discípulos, pero ellos no creyeron. Y en el versículo 14 de Juan 21 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez. Fue necesario que el Señor Jesús se apareciera. En nuestra fe, nosotros creemos la palabra de Dios y afirmamos que Cristo vive. Como cuarto punto, la fe en el resucitado es la que nos mantiene unidos a Él, para vivir aquí y esperar sus promesas. ¿Qué significa esto para usted? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Realmente creemos que Jesús murió? ¿Usted cree que Jesús murió por usted? ¿Cree que realmente cuando el Señor fue sepultado, nuestros pecados también fueron completamente enterrados? ¿Cree que Jesús vive y que vive para siempre? Y si es así, realmente esto es lo que nos une a Cristo, la fe. Dios nos ve en Cristo. Su justicia se convirtió en nuestra justicia. Su posición pasó a ser nuestra posición. Por lo tanto, hermanos, hoy debemos mantener viva la confianza en sus promesas, y al menos yo quiero mencionar 4 razones por las que debemos tener viva la confianza en las promesas de Dios. La primera razón es que con la resurrección de Jesucristo tenemos redención. Somos salvos. Somos libres del pecado y de la condenación eterna. La redención es el gran amor de Dios manifestado en Jesucristo, al ofrecer su vida por cada uno de nosotros y por esta humanidad. Dicho amor consistió en permitir que lo asesinaran, que lo clavaran en la cruz, no sin antes haberlo sometido a una dolorosa tortura. En Colosenses 1:14 nos dice que tenemos redención en Jesucristo, el perdón de los pecados, una vida sin pecado. No, sino es una vida comprometida a Dios, porque seguimos pecando. Y el Señor Jesús intercede por nosotros. Él nos ha perdonado, pero tenemos que aprender a vivir una vida comprometida a Él. Seguir sus pisadas como lo hicieron las mujeres, como discípulas del Señor Jesús. En agradecimiento a Él se presentaron a la tumba. ¿Cómo nos presentamos nosotros con Dios? Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando le servimos. O actuamos carnalmente y nos dejamos llevar por nuestros impulsos y no permitimos que nadie más nos diga o nos oriente, porque nos sentimos con el derecho y la autoridad de hacer lo que queremos. Ese no es el actuar de una persona, de un creyente en Jesucristo. El actuar de un creyente en Jesucristo es someterse a la voluntad de Dios. Es hacer lo que Cristo hizo por nosotros, que Él dio por amor su vida
por usted y por mí. Por amor tenemos que servir, por amor tenemos que trabajar. Debemos ser obedientes. Aquí en esta vida no somos perfectos, nadie es perfecto, pero sí tenemos la redención de Jesucristo para poder vivir una vida consagrada a Él, con un corazón conforme al modelo de Cristo y lo que Él requiere de nosotros. La segunda razón es, la resurrección de Jesucristo nos asegura la vida eterna. Viviremos para siempre con Él, porque cuando celebramos la resurrección de Jesucristo, celebramos la vida en Él. Y por la fe creemos que gozaremos de su reino, como lo dijo en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y en Romanos 6:23 nos dice que la paga de nuestro pecado quedó en la cruz del Calvario, y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hemos obtenido la maravillosa dádiva de la vida eterna. Esta es nuestra confianza en Él. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de nuestro buen Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Se hizo extensa a todo el que cree en Él. La tercera razón es que con la resurrección de Jesucristo podemos recibir y experimentar la paz de Dios. No como el mundo la da, sino como Cristo así lo prometió en Juan 14:27, cuando dice que no se debe de turbar nuestro corazón y que no tenga miedo, porque Él es el que nos da la paz, una paz perfecta. En Romanos 5:1 nos dice que somos justificados pues por la fe y tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos perdonados, tenemos la seguridad eterna. La paz de Dios que Dios nos da, es la que nos sostiene y mantiene en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de tristeza, en estos momentos de dolor, de angustia y de enfermedad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aún en medio de la tormenta, Jesucristo está a nuestro lado fortaleciéndonos con su presencia. La cuarta razón es, con la resurrección de Jesucristo tenemos la esperanza de resucitar cuando Él venga por segunda vez. Jesús dijo en Juan 11:25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree no morirá jamás. Creemos esto, hermanos. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción, como dice en 1 Corintios 15, 42 y 43. Hermanos, hemos recibido mucho de nuestro Dios. Somos bendecidos. Dios espera que vivamos una vida consagrada a Él, pero también debemos testificar la mejor noticia que hemos recibido. Jesucristo es la salvación de esta humanidad. Jesucristo es la solución a este problema que tenemos y en el cual hemos vivido ya por mucho tiempo. Hoy invito a toda aquella persona que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy es el momento para que usted tenga un presente mejor y un futuro seguro, teniendo la seguridad de saber a dónde va cuando usted muera y deje este mundo. Y esto solo es por el amor de Dios y el sacrificio de Jesús. Hoy usted puede tener y vivir en la esperanza de la resurrección. Si usted gusta, deje un mensaje en esta emisión y podremos ayudarle. Nosotros no somos perfectos en esta vida. No podemos ser perfectos. Por la fe en Jesucristo somos hijos redimidos. Hoy usted puede disfrutar del amor de Dios y ser su hijo.
y de vivir en la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hoy, Iglesia Alfa y Omega, Iglesia de Cristo, compartamos esta esperanza de vida en este mundo que tanto lo necesita, y testifiquemos que solo Jesucristo es quien vive y vive eternamente, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, bendiciéndonos, y su Espíritu Santo nos está guiando día con día. Vivamos en la esperanza de esta nueva vida que solo por el Cristo resucitado la hemos obtenido por la fe que tenemos en Él. Y entonces podemos decir, aleluya, Cristo vive. Que Dios les bendiga.